Sean todos bienvenidos a esta reflexión filosófica número 21. Recordar a mis estudiantes del grupo teórico 01 que su examen parcial segundo está programado para el día lunes. A las 11 de la mañana yo les daré a conocer las 5 preguntas del examen, ¿sí? Y a partir de ese momento, es decir, a partir de las 11 de la mañana, tendrán 24 horas para enviarme su archivo conteniendo sus respuestas a las preguntas del parcial a mi correo institucional. Lo mismo para el grupo teórico 02, que está programado su examen para el día jueves. El día jueves, de hoy en 8, a la 1 de la tarde yo les daré a conocer las preguntas del examen y a partir de ahí tendrán 24 horas para enviarme sus respuestas al correo institucional. Las preguntas del parcial las voy a dar a conocer tanto en mi cuenta de Facebook como también en la plataforma Campus de la Universidad de El Salvador. El día de hoy vamos a considerar algunos elementos fundamentales, algunas tesis fundamentales de lo que es el materialismo dialéctico, que es el carácter dialéctico de la realidad, ¿verdad?, que plantea Marx, en la visión de Marx. Entonces vamos a hacer ese esfuerzo de compartir con ustedes algunas tesis fundamentales del materialismo dialéctico. Bueno, la primera tesis del materialismo dialéctico, ¿verdad?, es que no hay una separación absoluta entre razón y realidad. No existe separación absoluta, como lo plantea, por ejemplo, el idealismo o como lo plantea el materialismo mecanicista. Para el materialismo dialéctico no hay separación absoluta entre razón y realidad. Por supuesto que se entiende que cronológicamente la realidad es y existe antes que la razón, es decir, que la razón humana, que el hombre. Pero también se entiende que, si bien es cierto, eso es cierto cronológicamente, lógicamente, ¿sí?, se entiende que siempre se hace necesaria la presencia de una razón para que el planteamiento de que la realidad existe antes que la razón pueda ser verdadero. Sí, entonces, una cosa es el punto de vista cronológico y otra cosa es el punto de vista lógico. Pero la praxis, para el materialismo dialéctico, la praxis es razón, ¿verdad? Es razón, no se trata de una praxis desencarnada, sino que se trata de una praxis que, como lo vamos a analizar, siempre es una praxis concreta que se desarrolla en y desde una realidad histórico-social que también es igualmente concreto. Entonces, la razón es praxis y no una especie de espíritu desencarnado. La praxis es concebida como una actividad creadora y transformadora. Y los sujetos de la praxis también son concretos, en el sentido de ser siempre social e históricamente condicionados. ¿Sí? Aquí la persona o Juan no existe ni es primariamente como persona o como Juan, sino que la persona es siempre, tiene una calificación social, no existe en abstracto. La persona puede ser, digamos, obrero o capitalista, ser rico o ser pobre, tener o no tener conciencia de clase, ser o no ser alienado. Entonces, al sujeto hay que verlo desde esas consideraciones, no es un sujeto abstracto. Juan no me aparece como Juan, sino que me aparece como sujeto social, ¿eh?, como sujeto que tiene una determinación social. O sea, obviamente no es lo mismo existir como capitalista que existir como trabajador asalariado. Y no es lo mismo solamente ser trabajador asalariado con conciencia de clase o bien trabajador asalariado, alienado y sin conciencia de clase. Si las personas no aparecen con toda esa complejización que les da la existencia social en un sistema social determinado. Por eso estamos hablando de sujetos concretos y de realidades concretas, ¿sí? Bueno, en tal sentido, ni la praxis es abstracta,
ni el sujeto es indeterminado o absoluto o abstracto, o bien solamente lógico o psicológico. De la misma forma, la realidad se la entiende no como siendo y existiendo en una alteridad absoluta respecto de la praxis, como si fuera una especie de ser en sí. La realidad, aún la realidad natural, está correlacionada con la praxis concreta de los hombres igualmente concretos. Por eso es que decía Marx en la primera tesis en contra de Ludwig Feuerbach, cito palabras de Marx: el defecto fundamental de todo materialismo anterior es que sólo concibe las cosas, es decir, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto de contemplación, pero no lo concibe como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. ¿Sí? El defecto del materialismo decimonónico o el materialismo mecanicista es que concibe la realidad como siendo ella absoluta, fuera de la presencia de la razón, como algo en sí, ¿verdad? Entonces, simplemente se la vería como un objeto de contemplación que está más allá de la praxis. Es decir, primero, que no es producto de la praxis, dicha realidad así considerada, y ya que no es producto de la praxis y se me presenta como algo absoluto, pues tampoco lo puedo transformar. Ese es el error, dice Marx, del materialismo mecanicista. Bueno, bien sabemos que los efectos del carácter alienado o el carácter fetichista que adoptan los fenómenos sociales en el capitalismo, estos fenómenos se nos presentan como siendo absolutos, sí, en el capitalismo. Los fenómenos sociales en el sistema capitalista se nos presentan ellos como siendo absolutos, como no siendo productos de la praxis, como si la vida de los sujetos se fundamentara en esa pseudo concreción de las cosas dadas en el sistema capitalista. Pero esa es la manera como se me presenta la realidad en el sistema capitalista. O sea, la realidad capitalista se me presenta como algo que está ahí, como algo absoluto, que ni es producto de la praxis, ni el sujeto puede transformarlas. Y por tanto son prácticamente eternas. ¿Sí? Así se me presentan las cosas, pero ya hemos dicho hasta la saciedad que eso no es real, eso no es una visión, digamos, científica, correcta, del modo de entender la realidad dentro del capitalismo. Segunda tesis importante de lo que es el materialismo dialéctico es que para el materialismo dialéctico todo conocimiento científico se da en las coordenadas de la interrelación entre un sujeto concreto y un objeto que es igualmente concreto. Pero ocurre que el sujeto que pretende conocer objetivamente la realidad es al mismo tiempo transformado por la realidad que pretende conocer. Pero, y entonces uno puede preguntarse, en esa situación donde el sujeto que está interactuando con la realidad dada puede ser transformado por esa realidad, entonces la pregunta es, en esa situación, ¿quién es el sujeto y quién es el objeto? El sujeto que pretende conocer la realidad o que interactúa con la realidad dada, es decir, el sistema capitalista en este caso, en ese proceso de conocimiento o de correlación con la realidad dada, resulta que puede ser al mismo tiempo objeto, es decir, víctima de los procesos de la realidad. ¿De acuerdo? Aquí con mi dispositivo voy a continuar. La pregunta es quién es el sujeto y quién es el objeto en esa situación. De tal manera, la realidad que presuntamente es algo objetivo, es decir, la realidad que se me presenta como siendo absoluta y que está ahí, en una supuesta independencia absoluta respecto del sujeto, que supuestamente es la parte activa y la que hace la realidad, resulta que construye al sujeto, es decir, la realidad dada termina construyendo o determinando al sujeto. Pero entonces, la realidad, como algo dado, ya no se me presenta o ya no se comporta pasivamente como objeto, sino que es algo activo y que
y que se comporta como sujeto, ¿sí? ¿Y quién hace a quién? Es el sujeto que interactúa con la realidad, el que construye a través de la práctica dicha realidad, o es por el contrario, la realidad dada es la que termina, digamos, construyendo a su imagen y semejanza al sujeto. Sin saberlo yo, la realidad dada como sistema de objetivaciones me ha transformado y me hace ser lo que soy. ¿Por qué razón soy lo que soy? Científico social, estudiante de administración de empresas o de contaduría pública, profesor de economía. Me pregunto. Me pregunto también, ¿a través de qué procesos hemos llegado a ser lo que somos? ¿Acaso yo soy producto de los procesos de la realidad social? Y para ser lo que soy he tenido que dejarme moldear por los procesos de la realidad. Por tanto, el sujeto que pretende conocer la realidad o que interactúa con la realidad resulta que es un sujeto complejo y ambiguo. Es un sujeto que no tiene el aspecto, para empezar, de objeto, pero es objeto, porque es un ser alienado frente al sistema, es y existe para el sistema. Se trata de un sujeto que deja de ser abstracto, es concreto. El sujeto no está separado de la realidad, es un sujeto que vive en y de la realidad, es un sujeto social. Significa que el sujeto es una objetivación de las estructuras, procesos, tendencias, leyes e intereses del sistema. Por tanto, el sujeto está construido a imagen y semejanza del sistema dado, de tal manera que el sistema está dentro del sujeto, porque el sujeto ha sido alienado totalmente para reproducir la lógica del sistema. Cuando pensemos en el sistema, no pensemos en algo que está fuera de mí. No, el sistema ya está dentro de mí. Yo lo he introyectado. Y por eso me comporto en una forma alienada, siendo y existiendo para y según los intereses, propósitos, leyes del sistema. Entonces hay que entender que el sistema no es algo muerto, ¿sí? Sino que el sistema es algo activo, que tiene la capacidad de transformar al sujeto y construirlo en su imagen y semejanza. El sistema, en cierto sentido, se nos impone como un horizonte de sentido y de finalidad, porque nos aliena. El sistema me impone sus propósitos, sus significados, su modo de ser, me impone su visión de la realidad y me impone también sus intereses. Pero por otra parte, el sujeto no es solo soporte o bien objeto de la lógica del sistema. No digo que no lo es, claro que lo es. Lo que estoy diciendo es que no es solo eso. El sujeto es también activo, ¿sí? El sujeto es también activo y puede a través de su praxis transformadora transformar la realidad dada, mover la realidad dada hacia lo que puede ser, hacia lo que debe ser, hacia lo que desea que la realidad sea. Por tanto, hay que considerar también al sujeto no solamente como sujeto alienado, ¿verdad?, sometido a la lógica del sistema, sino que también hay que considerar que también el sujeto es sujeto activo o puede ser sujeto activo, que puede a su vez transformar la realidad dada. Por eso dice Marx, cito palabras de Marx, la doctrina materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que por tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación distinta. Sí. Olvida que las circunstancias se hacen cambiar precisamente por los hombres y que el propio educador necesita ser educado. Sí, en la visión de Marx no hay que ver al sujeto solamente como objeto, sino que también el sujeto tiene la posibilidad de ser justamente objeto,
un ser activo y no contemplativo respecto de la realidad dada. Tanto el sujeto social como la realidad social dada se comportan como alguien o como algo que es, al mismo tiempo, sujeto y objeto. Aunque no es sujeto y objeto de cualquier manera, en cualquier momento o en cualquier circunstancia. Una persona alienada, sin un conocimiento científico de la realidad social, sin conciencia de clase, sin una visión crítica de la realidad social, sin una praxis transformadora de la realidad social, siempre va a ser objeto, siempre va a estar alienado, siendo y existiendo para el sistema. Es decir, que el sujeto no puede ser sujeto de cualquier manera. Solo puede ser sujeto en ciertas circunstancias y cumpliendo determinados requerimientos sociales, que implican educación, que implican, praxis, que implican compromisos históricos, como ya lo vamos a ver un poco más adelante. Sí. Ahora bien, esta persona que no tiene conciencia de clase, ni una visión científica de la realidad, ni desarrolla una praxis transformadora en la realidad, ¿sí? Como persona, objeto alienada, siempre su praxis habrá de fortalecer y reproducir el sistema capitalista dado. No importa si lo sabe o no lo sabe. No importa si está de acuerdo o no está de acuerdo. Su vida entera solo va a fortalecer la existencia del sistema social capitalista y el Estado capitalista. ¿Sí? Sí, eso va a pasar si este sujeto no tiene conciencia de clase, no tiene una visión científica de lo que es la realidad social capitalista. Ahora, vamos a ver algunas notas esenciales de lo que constituye el carácter de objetividad en la visión del materialismo dialéctico. Es decir, ¿qué es aquello que la realidad sea objetiva? Eso es lo que vamos a ver. Algunas notas esenciales de eso. Primero, de acuerdo con esta visión de la realidad social es sujeto y objeto. Como ya he dicho antes, no debe haber una separación absoluta entre subjetividad y objetividad. En la sociedad capitalista, la persona es la objetivación, la materialización, la concretización de las leyes esenciales, de los fines y propósitos, de los métodos, de la cultura o más bien de la anticultura, del modo de ser del sistema. Y entonces el sistema social está dentro del sujeto social, el cual sujeto social es entonces un objeto en un estado perpetuo de alienación. Y por otro lado, el sistema es una objetivación, una materialización, una concretización de la praxis concreta de los sujetos sociales. Y por tanto el sistema es la expresión, la representación materializada en el ordenamiento social de los fines, los propósitos, los intereses y el modo de ser de los sujetos viviendo en sociedad. Y por tanto, desde este punto de vista, el sistema no es algo absoluto como un destino, sino que es el resultado de la praxis humana. Por tanto, el sistema capitalista, ¿sí?, sus leyes, sus propósitos, su funcionalidad, sus estructuras institucionales, su forma de ver la realidad, su anticultura, etc., es la expresión, la materialización de los fines e intereses de la clase capitalista, que es la clase social dominante. Hay que entender de una vez por todas que el sistema capitalista no es algo neutro, que no favorece ni desfavorece a nadie, sino que el sistema capitalista, ¿verdad?, no es algo que está ahí
en igualdad de condiciones para todos. Ujú. O sea, es todo lo contrario. La lógica del capital, el capitalismo como sistema, está diseñado, estructurado y, digamos, representa la objetivación, la materialización, la exteriorización de los intereses de la clase social dominante. Eso es el capitalismo. ¿Sí? El capitalismo, el Estado capitalista, es la expresión visible, institucionalizada, objetivada de los intereses de la clase dominante, por tanto de la clase capitalista. El sistema no es algo neutro, no es algo neutro, que está ahí para velar por los intereses de todos, ¿verdad? El Estado capitalista no representa una especie de situación en la cual todos pueden aprovecharse y todos pueden salir adelante y todos pueden lograr sus propósitos. No es así el asunto. El Estado funciona y el sistema está estructurado, ¿sí? Y funciona en un sentido específico para favorecer los intereses de la clase dominante. ¿Sí? El Estado, el sistema capitalista, no es algo muerto, no está muerto. Se te impone. El Estado, el sistema capitalista no es neutro, no está ahí para el bien de todos. Por eso es que yo he dicho muchas veces que la democracia como poder del pueblo no se puede realizar dentro del sistema capitalista, dentro del Estado capitalista. ¿Sí? No es posible. Por lo que el Estado capitalista es. El Estado capitalista es la organización social del poder de la clase dominante para imponer sus intereses de clase al conjunto de la sociedad. Eso es lo que es el Estado capitalista. ¿Sí? Usted es el que ha terminado pensando, pues lo alienaron, ¿sí? Usted es el que piensa que el Estado capitalista está ahí para construir la democracia, ¿verdad? Está ahí para velar por los intereses de la sociedad, ¿verdad? No, eso es una visión romántica, ¿verdad? Romántica, totalmente anticientífica, ¿verdad? Es una visión alienada de la realidad. O sea, no es cierto eso. Segundo elemento del carácter de objetividad de la realidad desde el punto de vista del materialismo dialéctico. Para el materialismo dialéctico hay una objetivación relativa al carácter estructural de la vida social como objetividad sistemática y que tiene fuerza de imposición. ¿Sí? Desde la visión del materialismo dialéctico, el sistema es objetivo, está ahí y tiene fuerza de imposición sobre los sujetos sociales. De tal manera que los sujetos sociales vienen a ser, al final de cuentas, objetos alienados en función de la lógica y los intereses del sistema. Eso es lo que estamos diciendo en este momento. Y esa situación es objetiva. Por tanto, podría yo decir que hay objetividad por el lado del objeto, es decir, objetividad por el lado del sistema dado, de lo real dado como sistema capitalista, pero como voy a decir un poco más adelante, también hay objetividad desde la fuerza de imposición de la praxis de los sujetos por transformar la realidad social. Entonces, hay objetividad por el lado del objeto y hay objetividad por el lado del sujeto. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ciertamente hay una objetividad que es relativa también a la fuerza de imposición que tienen las tendencias por el cambio surgidas de la autocontradicción de lo real dado y la capacidad, la racionalidad y la oportunidad de la acción planificada de los sujetos sociales para profundizar las contradicciones del sistema y para mover el cambio social hacia lo que debe ser, hacia lo que puede ser, hacia lo que se desea que sea. Hay fuerza de imposición por el lado de la praxis también transformadora de la realidad.
No, aquí no se trata solamente de que el sistema me transforma a mí, me convierta en su imagen y semejanza. Y eso es objetivo. Sí, eso es objetivo. Pero también es objetiva la lucha de la clase trabajadora por transformar el sistema. Es objetiva también. Sí. Esta idea de objetividad también implica la consideración de que el cambio es algo estructural y permanente, con fuerza de imposición, pero solo los sujetos sociales, como miembros de la clase trabajadora, con conciencia de clase, ¿verdad?, son el verdadero sujeto revolucionario. Bueno, yo he hablado acá de la clase trabajadora como clase revolucionaria, pero, pero ¿por qué? ¿Verdad? Tenemos que ver dos cosas muy importantes. Ya las he mencionado, pero me parece que aún no las he explicado. He mencionado que el sistema social capitalista es un sistema autocontradictorio, cuajado de negatividades pues que hay que negar dialécticamente, y he dicho pues que dentro del carácter de autocontradictoriedad del sistema hay clases sociales, que hay clases sociales. Pero ¿qué son las clases sociales? ¿Qué son las clases sociales? Vamos a verlo en este momento. El conocimiento de las clases sociales es importante, es fundamental, esencial para entender el carácter concreto de la existencia de los sujetos sociales y el carácter concreto de la lucha revolucionaria. Si no entendés qué son las clases sociales, verdaderamente estaríamos perdidos, ¿verdad? Al final llegaríamos a un análisis falso y ideologizado que solo va a terminar fortaleciendo el orden establecido. ¿Qué son las clases sociales? Yo siempre he sostenido que a nivel de la sociedad salvadoreña hay una especie de analfabetismo político, es decir, de desconocimiento del carácter científico, crítico de los fenómenos sociales. Y justamente por ese analfabetismo político, de desconocimiento del marxismo-leninismo como ciencia para entender los fenómenos sociales, es que me encuentro yo que hay muchas personas en la sociedad salvadoreña que manejan unos conceptos verdaderamente falsos, ideológicos, erróneos, como por ejemplo el concepto de clase política. No es cierto, no existe clase política. O hablan también de clases medias. No es cierto, no existen clases medias. O también hablan de clase alta, clase media, clase baja, baja, eso no existe. No, esos no son abordajes científicos. Todos esos conceptos falsos cumplen la función ideológica de desorientar a la clase obrera, a la clase trabajadora, y encubrir la esencia explotadora y de dominación de la clase capitalista, es decir, de la clase burguesa. ¿Qué son las clases sociales? Voy a tomar, digamos, de base, de fundamento, el planteamiento que hace Lenin cuando él explica qué son las clases sociales. Voy a moverme en la teoría de Lenin, de Vladimir Ilich Lenin, ¿verdad? Las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por, aquí viene, y esto es sumamente importante, primero, por el lugar que ocupan en un proceso productivo social históricamente determinado. Ojo, por el lugar que ocupan en un proceso productivo social e históricamente determinado, como pudiera ser el proceso productivo en la sociedad capitalista, donde se producen mercancías. Mercancía es producto del trabajo humano destinado a la venta. Es un proceso productivo
en el cual se producen mercancías y en ese proceso productivo nos aparecen dos sujetos sociales. Un sujeto social que es el trabajador asalariado, es trabajador asalariado porque es contratado por un salario para engancharse en ese proceso productivo y producir mercancías. Primer elemento importante, el trabajador asalariado produce mercancías y está en contacto directo con los medios de producción. Ese es el primer sujeto social que me aparece en el proceso productivo. El sujeto social que está inmerso en ese proceso productivo, pero que no se visualiza claramente, es el capitalista, que es el dueño jurídico y real de todo el proceso. De todo el proceso. Y este capitalista, él como persona no está en contacto directo con los medios de producción. El trabajador asalariado sí está en contacto directo con los medios de producción y produce mercancías. ¿De acuerdo? Y entre ellos, entre el trabajador asalariado y el capitalista, hay relaciones de contradicción. ¿Sí? Ahí se va a cumplir una de las leyes de la dialéctica, que es la unidad y lucha de contrarios. Primero voy a decir por qué hay unidad entre estos dos sujetos sociales en el proceso productivo. Bueno, hay unidad porque la fuerza de trabajo asalariada o el trabajador asalariado solo es lo que es decir, fuerza de trabajo asalariada, sí y solo sí está la presencia del dueño del proceso de producción de mercancías, en la presencia del burgués. Es decir, el trabajador asalariado para hacer lo que es necesita de la presencia del capitalista. Y el capitalista, para ser capitalista, necesita de la presencia del trabajador asalariado en el proceso productivo. Ahí hay unidad. El uno necesita para ser la presencia del otro y viceversa. Pero, como dije, hay unidad y lucha de contrarios. ¿Pero por qué hay lucha de contrarios? Porque en el proceso de producción capitalista, los intereses del capitalista y los intereses de la fuerza de trabajo son contradictorios. Chocan. ¿Qué es lo que le interesa al trabajador asalariado? Bueno, lo que le interesa al trabajador asalariado, por lo menos de manera inmediata, es pues que le paguen más y trabajar menos. Incluso, si fuera posible, que le pagaran sin trabajar. Punto. Eso quiere el trabajador asalariado, que le paguen más y trabajar menos. ¿Y qué quiere el burgués? El capitalista lo que quiere es exactamente lo contrario, que el trabajador trabaje más y pagarle menos, de tal manera que si puede no pagarle y obligar a la fuerza de trabajo que trabaje más, pues le gustaría hacerlo. ¿Ves? Hay contradicción de los dos sujetos sociales en el mismo proceso de producción de mercancías. Entonces, las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí, primero, por el lugar que ocupan en un proceso productivo social e históricamente determinado. Si es social e históricamente determinado, pudiera ser, digamos, el capitalismo salvadoreño. Ahí te vas a encontrar la fuerza de trabajo asalariada y el capitalista. Veamos más implicaciones de este concepto, del primer requisito para determinar qué son las clases sociales y quién es quién. Esto significa que lo que esencialmente determina la pertenencia o no a una clase social en el sistema capitalista es la manera específica como una persona está relacionada directamente en la actividad económica de la producción, al interior de una formación económico-social determinada como pudiera ser el capitalismo salvadoreño, como por ejemplo el sistema productivo en El Salvador aquí y ahora. Entonces hay que entender que no son los aspectos ideológicos, culturales, educativos, psicológicos, emocionales, políticos, partidaristas o la naturaleza de las profesiones la que determina la situación de clase de una persona. No es eso. ¿Sí? ¿Sí? Esto significa que para ser en sí miembro de la clase obrera,
hay que estar en contacto directo con los medios de producción y producir mercancías. Y para ser ya clase para sí o plenamente miembro de la clase trabajadora, de la clase obrera, se debe tener conciencia de clase. No olviden eso, ¿verdad? Hay que estar en contacto directo con los medios de producción. Yo pregunto, un profesor como yo, bueno, yo soy un profesor asalariado, soy un trabajador asalariado. Ah, y solo porque soy proveedor, pues ya trabajador asalariado, soy miembro de la clase obrera. No, porque ciertamente soy un trabajador asalariado, pero ¿acaso yo estoy en contacto directo con medios de producción? ¿Yo produzco mercancías? No, entonces no soy miembro en sí de la clase obrera. Es decir, aunque yo quisiera, pero en sí no soy miembro de la clase obrera, porque no estoy en contacto directo con los medios de producción ni produzco mercancías, porque ustedes no son mercancías. ¿Ves? Aunque yo soy trabajador asalariado. Ajá. Un estudiante no es miembro de la clase obrera en sí. Pues primero, no es asalariado, no está en contacto directo con los medios de producción, ¿sí? Ni produce mercancías. Tampoco el estudiante es miembro de la clase obrera. ¿Ves? Por ahí vamos. Segunda característica. Las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por el papel que ocupan en la organización social de la producción en un sistema productivo determinado. Repito, por el papel que ocupan en la organización social de la producción en un sistema productivo determinado, por el papel que ocupan en la organización. Ahora bien, díganme ustedes, en un proceso productivo capitalista como se da en El Salvador, cuál de los dos sujetos sociales que están ahí, el trabajador asalariado o el capitalista dueña de todo el proceso, díganme ustedes, ¿quién decide qué producir, cómo producir, cuánto producir, para qué producir, en qué momento producir? ¿Quién decide todo eso? ¿Quién organiza todo el proceso productivo? ¿Acaso es el trabajador asalariado? No. Todo eso lo organiza el capitalista. Por tanto, ¿sí?, las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian por el papel que ocupan en la organización social del proceso productivo. Y claramente se ve que es el capitalista el que determina cómo producir, qué producir, para quién producir, cuánto producir, etcétera, etcétera, dónde producir. La clase obrera, frente al proceso productivo, aparece como un sujeto alienado, siendo y existiendo para el proceso productivo. El proceso productivo no funciona para el trabajador asalariado, sino que el trabajador asalariado funciona para el sistema productivo. Él no organiza nada del sistema. Tercer elemento. Las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por la manera como se apropian de la riqueza producida en el proceso productivo. La manera como se apropian. Pues la fuerza de trabajo en el proceso productivo produce mercancías, las cuales mercancías tienen un valor, el cual valor potencial en la mercancía, en el zapato, se expresa en la venta y por tanto el valor de la mercancía se convierte en dinero en el momento de la venta. Lo cual significa que el trabajador asalariado produce riqueza. Produce riqueza. ¿Cuál es la forma como el trabajador asalariado se apropia de la riqueza social producida? Única y exclusivamente a través del salario. A través del salario. El burgués no se apropia a través del salario de la riqueza producida en el proceso productivo. El burgués se apropia de forma directa de la riqueza producida.
¿Ves cómo están las diferencias? Las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por, cuarto elemento, por la magnitud de la riqueza productiva de la que se apropian, por la magnitud de la riqueza producida de la que se apropian. Obviamente es claro que la magnitud o la parte o la tajada de la que se apropia el trabajador es una ínfima parte, es solamente su salario. En cambio, el capitalista se va a apropiar, ¿sí?, de la mayoría de la riqueza producida. Y lo hace de manera directa, no a través del salario. El burgués no tiene salario. Entonces, es importante considerar que todas las personas, que no estamos considerados en esta determinación científica de las clases sociales, es decir, que no somos ni capitalistas ni obreros, como usted, estudiante, y como yo, y como muchos, que no somos ni capitalistas, porque tampoco somos obreros, somos capas medias o sectores intermedios. O sea, no somos ni capitalistas ni somos obreros. Entonces somos capas o sectores intermedios. Hay que entender que solamente hay dos clases fundamentales, la clase capitalista y la clase trabajadora o la clase obrera. Solo hay dos clases fundamentales. Y cada una de estas clases fundamentales tiene un proyecto histórico propio. ¿Cuál es el proyecto histórico de la clase dominante, de la clase capitalista? El proyecto histórico de la clase burguesa, de la clase capitalista, es garantizar la reproducción ampliada del sistema capitalista. ¿Pero por qué garantizar la reproducción ampliada del sistema capitalista? Pues porque el sistema capitalista está diseñado para favorecer los intereses de la clase capitalista, para que el rico siga siendo más rico. Así de sencillo. Entonces es a la clase capitalista a la que le interesa darle eterna vida por los siglos de los siglos al sistema capitalista. Por tanto, la visión de la clase capitalista es una visión conservadora, porque pretende conservar el sistema, pretende perfeccionar el sistema, pero hay algo que no pretende. Lo que no pretende, no quiere, no desea, porque va en contra de sus intereses, es revolucionar el sistema. Ellos no pueden tener una visión revolucionaria. ¿Cuál es el proyecto histórico de la clase trabajadora? El proyecto histórico de la clase trabajadora es, ¿sí?, destruir el Estado capitalista para construir la dictadura del proletariado. Ojo, destruir el sistema capitalista, el Estado capitalista, para poder construir, ¿sí?, la dictadura del proletariado, es decir, un sistema social, un Estado social en el cual el poder del Estado esté en función ya no de los intereses de la clase capitalista, sino de los intereses de la clase mayoritaria. Pero la clase mayoritaria es la clase trabajadora. Esa es la dictadura del proletariado. ¿Sí? La dictadura del proletariado. ¿Sí? Entonces, ven ustedes que ambas clases fundamentales dentro de la sociedad capitalista tienen proyectos históricos no solamente distintos, sino contradictorios. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que son las clases sociales. Hay que considerar entonces que hay una dimensión de objetividad de lo real social que proviene de la fuerza de imposición con la cual nos aliena el sistema como ordenamiento social que tiene fuerza de imposición. Pero también hay que tener en cuenta que hay otra dimensión de la objetividad que viene de la fuerza de imposición propia de la praxis, con la cual se lucha por la destrucción del sistema y por la construcción de un sistema social donde ya no hayan clases sociales, donde ya no haya necesidad de que unas personas vivan del trabajo de otro. ¿Sí? Hay una acción conservadora y reproductora del sistema social vigente. Sí, pero esa es la praxis, que al final no es praxis, esa es la praxis reiterativa,
de la clase capitalista, la clase burguesa. Pero también hay una praxis revolucionaria que transforma esencialmente el sistema vigente capitalista para construir una sociedad superior como la dictadura del proletariado. Bueno, ya hablé de las clases sociales, pero también he dicho de que solamente la clase revolucionaria puede realizar la negación de las negatividades del sistema, porque es la única clase social que está interesada en cambiar el sistema social para construir otro ordenamiento social en donde el poder del Estado favorezca los intereses de la clase mayoritaria, es decir, de la clase trabajadora. Pero les he hablado también de que la clase revolucionaria solamente es revolucionaria si tiene conciencia de clase. Ahora bien, ¿qué es la conciencia de clase? Ese es el asunto. Veamos de qué estamos hablando cuando estábamos hablando de conciencia de clase. ¿Qué es eso de conciencia de clase? La conciencia de clase es la manera como la clase trabajadora capta, entiende la realidad social y, por tanto, es la manera como la clase trabajadora orienta su práctica de transformación de la realidad. Pero para tener conciencia de clase se necesitan por lo menos 5 elementos que hay que ver. El primer elemento, para que pueda haber conciencia de clase, ¿sí? Lo primero que tiene que haber es que la clase trabajadora tiene que saber, ¿sí?, cuál es el objetivo estratégico de su clase, es decir, de la clase trabajadora. Tiene que saber cuál es el objetivo estratégico de su clase, ¿sí? Y si no tiene claridad sobre cuál es el objetivo estratégico, va a caer en una praxis de tipo reformista, creyendo en las elecciones, metiéndose en los partidos políticos, aplaudiendo funcionarios, dándole like a los planteamientos, ¿sí?, de los que detentan el poder en un momento determinado, creyendo que dentro del sistema capitalista, creyendo que dentro del sistema del Estado capitalista se puede crear o construir la democracia y que se puede ser feliz dentro del capitalismo. La clase trabajadora no debe pensar de esa manera, bueno, porque si piensa de esa manera, pues no tiene conciencia de clase, porque no sabe cuál es, digamos, su objetivo estratégico. Ya lo acabo de decir, el objetivo estratégico de la clase trabajadora es destruir el Estado capitalista y construir la dictadura del proletariado. Eso es lo primero que hay que tener. Si no sabe cuál es su interés estratégico, no tiene conciencia de clase. Segundo elemento importante para tener conciencia de clase, debe saber claramente la clase trabajadora cuál es su enemigo estratégico de clase. Saber cuál es tu enemigo estratégico de clase. El enemigo estratégico de la clase trabajadora como clase revolucionaria es la clase capitalista. Tienen que entender la clase trabajadora que hay un conflicto entre los intereses de la clase burguesa y los intereses de la clase capitalista. Y que su enemigo estratégico pues es la clase capitalista. Ese es su enemigo estratégico. ¿Sí? Ese es el enemigo a vencer. Tiene que entender, digamos, ese conflicto que hay entre los intereses de la clase dominante y los intereses de la clase trabajadora, ¿sí? Y ese conflicto no puede desembocar en otra cosa que no sea en la destrucción del Estado capitalista y la construcción de una sociedad de dictadura del proletariado. Tercera nota esencial para poder tener conciencia de clase. Debe saber qué es el Estado capitalista y debe saber cuál es su praxis o cuál debe ser su praxis frente al poder del Estado. Frente al poder del Estado. O sea, alguien que diga que es revolucionario, que es obrero y que lucha por los pobres, etcétera, etcétera, pero no sabe
qué es el Estado capitalista, no sabe cuál es la naturaleza del Estado capitalista, está más perdido que un perro en misa. ¿Sí? Debe entender, debe tener claridad de lo que es el Estado capitalista y aplicar dicho conocimiento, ¿sí?, al conocimiento de todos los fenómenos que se dan en el Estado capitalista. La cuestión de los partidos políticos, la cuestión de los pleitos entre ellos, los intereses de la clase dominante, etcétera, etcétera. ¿Qué es el Estado capitalista? El Estado capitalista es la organización social del poder de la clase dominante para imponer sus intereses al conjunto de la sociedad. Entonces, el poder del Estado está en función de salvaguardar los intereses de la clase dominante, de la clase capitalista. Eso es lo que tenés que tener claro. Para eso está ahí el Estado capitalista. Significa, hombre, que todos los funcionarios que están en el gobierno están para eso, para velar por la reproducción ampliada del sistema, velar por los intereses de la clase dominante, de la clase capitalista. Solo los alienados son los que creen que los funcionarios están ahí para velar por la democracia, velar por los intereses de sus electores. Eso son estupideces. O sea, eso es una visión alienada, ¿sí?, deformada de lo que es verdaderamente la realidad. Por eso es que la gente se enoja cuando ve que los diputados pues son corruptos, como pensando de que no deberían serlo. No, es que ellos están ahí para eso. Cuando ellos, lanzan leyes o construyen leyes para favorecer los intereses de las grandes empresas, pues ese es su papel, para eso están ahí, para eso los elegiste. Solo que vos no sabías que lo hacías para eso. Pensabas que estamos fortaleciendo la democracia, pero no es así. Eso es la cuestión. Entonces no te enojes porque son corruptos, porque eso es lo que son, esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. No pueden no serlo. Es como pedirle al zorro que no se coma las gallinas. No, hombre, si esa es su naturaleza. ¿Verdad? Cuarto requisito para tener conciencia de clase. La clase revolucionaria, si con conciencia de clase, debe saber diferenciar entre lo que es reforma y revolución. Debe entender en qué consiste la praxis revolucionaria, que intenta de manera fundamental cambiar las estructuras esenciales del sistema capitalista y, por tanto, como ya dije claramente, destruir el Estado capitalista, y la praxis de naturaleza reformista, que en el fondo no es praxis, que lo que pretende es darle larga vida al sistema, que pretende solamente reformar los aspectos aparienciales del sistema, pero sin tocar la esencia del sistema. Toda la praxis electorera, toda la praxis que tiene que ver con las elecciones, los partidos políticos, etcétera, etcétera, es una praxis de naturaleza reformista, porque el sistema se fortalece a través de ello. Pues la gente termina pensando que ha hecho una gran cosa, que ha cambiado el sistema. Eso es lo que la gente cree, y eso es lo que la clase dominante quiere que la gente crea. Pero no es así. Reformar el sistema es simplemente maquillar el sistema, embellecer al sistema, pero no es cambiar esencialmente el sistema. Me pregunta Frank Vázquez, ¿podría entonces afirmarse que en los países desarrollados el desarrollo beneficia únicamente a los capitalistas,
antes que a la sociedad, lo cual hace posible ese desarrollo. Aquí hay, para todo, ¿verdad? No solamente para Frank Vázquez, aquí hay un asunto, ¿verdad? Lo primero que hay que ver es a qué le llamamos desarrollo. Si desarrollo es que hay un perfeccionamiento de los procesos productivos para producir más y mejores mercancías a través de un perfeccionamiento de los medios de producción, a través de la aplicación de los conocimientos tecnológicos para construir mejores herramientas, mejor maquinaria, para producir mejores mercancías. Si a eso le llamas desarrollo, tenés que entender también que ese proceso de aplicación de la ciencia a los procesos productivos tiene un efecto negativo, que es la de desplazar a la fuerza de trabajo. El burgués lo que hace es comprarse una máquina nuevita de última tecnología y despedir a 10, 4, 5, 10, 20 trabajadores. Sí. Y yo no le llamaría desarrollo a eso. Pero bien, hablemos no de países desarrollados y no desarrollados. Hablemos de países hegemónicos y países dependientes. Los países hegemónicos son hegemónicos porque en el ordenamiento global de la producción, los países ricos son ricos a partir de la explotación de los países pobres, a través de la transferencia de plusvalía. Por eso es que lo que tú llamas desarrollo en los países ricos se da a partir exactamente de la transferencia de la producción de valor de los países subdesarrollados, de los países, dependientes. Eso es lo que pasa. Pero lo vamos a ver así en todo su detalle, con toda la profundidad en sociología general. Claro, con los que aprueben filosofía general. Ahí lo vamos a ver todo eso. ¿De acuerdo? El capitalismo no hay que verlo solamente como un fenómeno local de país. El capitalismo es el modo de producción globalizado a nivel planetario, y funciona con las mismas leyes. No se olvide, por favor, que las leyes del capitalismo son concentración y centralización de la riqueza, claro, en manos de la clase dominante. Hay un proceso de centralización de la riqueza producida, pero para la clase burguesa. Primer elemento importante. Segunda ley, la generación de desempleo crónico. A la funcionalidad del sistema capitalista le conviene que haya desempleo, ¿sí? Que haya lo que se llama un ejército industrial de reserva. El ejército industrial de reserva es toda la PEA, toda la población económicamente activa que no tiene trabajo. Y el hecho de que haya un alto nivel de la PEA, de la producción económicamente activa, es un elemento que utilizan los burgueses para devalorizar a la fuerza de trabajo. Es decir, si un burgués tiene un trabajador que se sindicaliza y comienza a criticar, digamos, el burgués lo que le dice, mira, fíjate que si quieres te vas, allá en la calle hay como 200 personas que están gustosas de venir a trabajar en vez de vos. ¿Te das cuenta? Necesita la generación de desempleo crónico como un elemento de desvalorización de la fuerza de trabajo. Entonces, cuarto elemento para ver si tenés o no tenés conciencia de clase es a ver si entendés qué es reforma y qué es revolución. Y la quinta y último elemento esencial para ver si hay conciencia o no conciencia de clase, ¿sí? Es que la clase trabajadora, si quiere ser clase revolucionaria con conciencia de clase, debe desarrollar una existencia teórica y práctica organizada y combativa en la defensa y la promoción de sus intereses de clase. Es decir, no puede haber un trabajador asalariado que me venga a decir aquí que tiene conciencia de clase, pero no está organizado, pero no es combativo en la defensa de sus intereses de clase, o prácticamente no hace nada. ¿Sí?
O en mi caso personal, que yo venga a decir que tengo conciencia de clase, pero solo teórico, solo en el momento que me siento para dar la clase. Si yo no estuviera organizado, no estuviera yo organizado de alguna forma para hacer real la negación de las negatividades del sistema. Si yo no estuviera organizado y yo no fuera combativo, pues yo no tendría conciencia de clase. ¿De acuerdo? Pero una cosa es estar organizado y otra cosa es que yo te lo comparta públicamente. Vale, esas son las cinco, digamos, los cinco requisitos o elementos para ver si hay o no hay conciencia de clase. Quizá lo último que voy a decir en esto tenga que ver con la cuestión de que, claro, hay dos clases fundamentales, la clase burguesa, la clase capitalista y la clase trabajadora, y ambas clases tienen proyectos históricos contradictorios. Y solamente la clase trabajadora puede desarrollar, digamos, una praxis revolucionaria si, solo si tiene conciencia de clase. Pero para tener conciencia de clase hay que tener una visión científica de la realidad. Y para tener una visión científica de la realidad hay que conocer el marxismo, leninismo. No se puede de otra manera. Ese conocimiento no te va a venir como por ciencia infusa. Que un día te levantaste y de repente, oh, milagro, ya, entendí. No. Tenés que estudiar, tenés que esforzarte por conocer qué es el marxismo, leninismo. Aparte de desarrollar, de organizarte, ¿verdad? Ajá. Pero de organizarte en una estructura que verdaderamente sea revolucionaria, no de esas que hay muchos, bastantes, incluso a nivel estudiantil, que dicen que son revolucionarios, pero no sé, ¿verdad? Yo tendría mis dudas, ¿verdad? Entonces, cada una de las dos clases tiene un punto de vista, una forma de ver la realidad, ¿verdad? De eso quiero hablar y con eso quiero terminar. El punto de vista burgués es un punto de vista falso. Sí, la óptica burguesa del análisis de la realidad es un punto de vista falso necesariamente. O sea, no puede no ser falso, tiene que ser falso. ¿Por qué el punto de vista burgués es necesariamente falso? Lo que hace falso el punto de vista burgués no es que defienda sus intereses, porque también la clase trabajadora pues defiende sus intereses, ¿verdad? O sea, aquí el punto de diferencia no es que uno defiende sus intereses y el otro defiende sus intereses, no, ambos lo hacen. Eso no es lo que fundamenta el carácter falso del análisis o del punto de vista burgués. Lo falso del punto de vista de la clase capitalista consiste en dos elementos fundamentales. El primero consiste en que su interés de clase, su punto de vista, no refleja las tendencias reales de la funcionalidad del sistema dado. No refleja la funcionalidad del sistema dado. ¿A qué me refiero? A que los burgueses no pueden ver las negatividades del sistema. No pueden ver las negatividades del sistema porque para ellos las negatividades del sistema son cosas que así deben de ser. Son algo natural. ¿Sí? Es parte de la naturalidad de las cosas. No pueden ver el carácter contradictorio, de autocontradictoriedad de la sociedad capitalista. No pueden ver las negatividades del sistema. ¿Sí? Y segundo, porque el punto de vista de la clase capitalista necesita ocultar el funcionamiento real del sistema para poder seguir siendo clase dominante. Ambas cosas condicionan al capitalista
a desarrollar una captación de lo real que, lejos de ser científica, es ideologizada. O sea, la visión ideologizada de la realidad es aquella visión que únicamente intenta justificar el orden establecido. No intenta criticar ni contradecir las negatividades del sistema. Entonces el punto de vista burgués es necesariamente falso. ¿Sí? Un rico millonario no puede decir que su riqueza se fundamenta en la explotación económica y la dominación política en contra de los trabajadores asalariados. Al burgués no le conviene decir eso. Por ello, para justificar su existencia de burgués, tiene que mentir. No puede darse el lujo de decir la verdad. ¿Sí? Esta es la diferencia con el punto de vista del proletariado, de la clase trabajadora, ya que es decir, el proletariado o la clase trabajadora, no tiene que mentir, no tiene necesidad de mentir, ¿eh? No tiene necesidad de no decir que es pobre, y que es pobre porque el sistema social lo hace pobre. El rico necesita mentir, en cambio el pobre no necesita mentir. Para el pobre la verdad es su aliada. Para el rico la mentira es su aliada. El pobre, ojo, porque puede darse, y se da desgraciadamente, y se da mucho desgraciadamente, el pobre cuando miente lo hace porque es víctima de la ideologización burguesa, es decir, está alienado, ha adoptado, sin darse cuenta, el punto de vista de la clase burguesa. Además, hay que considerar que parte de esta ideologización que sufre la clase dominada, es decir, la clase trabajadora, ¿sí?, hasta llega a generar en la clase trabajadora una especie de vergüenza de ser pobre. ¿Sí? Al pobre le da vergüenza decir pobre. O sea, se avergüenza de su situación de clase, ¿verdad? Porque él quisiera más bien ser rico. Él ha introyectado los fines, los propósitos, los intereses y la forma de vivir del rico, de los ricos y famosos. Por eso es que el pobre vive en un estado de alienación permanente. ¿Sí? La ideologización burguesa le quita al pobre hasta la dignidad de ser humano. En realidad, los pobres, en el contexto de la sociedad capitalista, únicamente recuperan su dignidad como seres humanos en y desde la lucha por superar la situación de seres explotados y dominados, en la construcción de un tipo de sociedad sin clases sociales. Es decir, únicamente la clase trabajadora puede realizar la negación de las negatividades del sistema para poder construir un sistema superior. Por tanto, solo la clase trabajadora puede ser dialéctica. Solamente la clase trabajadora con conciencia de clase puede construir el futuro. Solamente la clase trabajadora puede liberarse como clase trabajadora y también liberar al burgués de su condición de existencia, de ser un sinvergüenza que vive de explotar a los demás, de dominar a los demás, de engañar a los demás. La clase trabajadora, en el mismo movimiento con el cual se libera como clase, también libera al burgués de su miserable existencia, de ser un ser humano deformado, ¿sí?, deshumanizado y deshumanizante. Bueno, dejémoslo hasta acá, queridos estudiantes. Yo les deseo lo mejor en su segundo examen parcial. Quisiera pedirles, y casi que exigirles, ¿verdad?, en lo que yo pueda, que
Por favor, hombre, no copien, hombre, ¿verdad? No desarrollen un operativo de copia y pega, y me mandan los parciales igualito que el del otro o de los otros, ¿verdad? Y solo va a copiar en mis documentos de apoyo la partecita que él cree que es lo correcto y ya lo pega. No, no es así. Tiene que desarrollar un pensamiento, una reflexión, ¿sí?, de acuerdo con lo que hemos visto en clase, de acuerdo o conforme con los documentos de apoyo, pero los documentos de apoyo solamente tómenlos como una inspiración, como una guía, no para que le dé copia y pega. ¿De acuerdo? Por favor, ¿verdad? Porque si usted está haciendo eso, en realidad incluso está incurriendo en delitos. No solamente delitos por la legislación universitaria, sino delito penal se llama plagio o robo de ideas. Claro, yo jamás lo voy a acusar de eso, o sea, no tenga miedo ni pena de eso. No, 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 de ninguna manera. El llamado se lo estoy haciendo para que como ser humano, como persona humana, nos desarrollemos. Tenemos que atrevernos a pensar. Pensemos, desarrollemos pensamiento propio pero crítico, de acuerdo con el enfoque, con los conceptos y categorías que hemos visto en clase. Eso es lo que tenés que hacer. Atrevámonos a pensar. Por cierto, yo todo lo que estoy compartiendo con ustedes, a veces me ven leyendo, todo eso está en mi libro. Aquí está. Véanlo. ¿Ve? No es tan delgadito. ¿Ve? Este es mi libro. Y este libro está registrado legalmente. Tengo derechos de autor sobre el libro. Y yo de ahí estoy compartiendo. Como ven, yo soy intelectual, escribo. ¿Sí? Y estoy compartiendo libre y voluntariamente mi pensamiento, mis escritos con ustedes. Cada documento académico de apoyo que yo les envío, pues es producción teórica, un esfuerzo intelectual de mi persona, pero lo comparto con gusto, lo ofrezco con gusto, para que usted libre y voluntariamente pueda acceder ahí y pueda formarse. ¿Sí? En verdad les digo que yo deseo fervientemente que salgan muy bien en este segundo examen parcial. ¿Sí? Que nos liberemos de la haraganería, de esa actitud negativa, de que no querés estudiar, y que vas a esperar hasta el último momento para... No, hay que ir construyendo en nosotros, digamos, un carácter honesto, un carácter realmente que pueda servir a nuestra clase trabajadora, a nuestra clase obrera. ¿De acuerdo? Ser miembro de la clase obrera no es solamente decir yo soy miembro de la clase obrera o yo soy obrero, ¿verdad? Hay que tener conciencia de clase, ¿sí? Y hay que organizarse en una forma de organización verdaderamente revolucionaria, no reformista, ¿sí? Y no hay necesidad que lo digas, solo hacelo. De eso se trata. Mis mejores deseos para ustedes en su segundo examen parcial, en todo lo que yo les pueda servir y ayudar académicamente, estoy con ustedes y para ustedes. Pasen un maravilloso y feliz día. Señores del Grupo Teórico 01, el lunes a las 11 de la mañana les mando las 5 preguntas del examen parcial. Va bajo la misma metodología, cuaderno abierto. Lo único que yo te pido encarecidamente es que, hombre, por favor, no copies, ¿verdad? Ni des copia tampoco, ¿verdad? Por favor, desarrollemos una praxis ética, honesta. Luchemos por eso. No es fácil, no es fácil. Recuerden ustedes que el ser humano no es perfecto, pero sí es perfectible. Así que luchemos por llevar una existencia honesta, lo más honestamente que se pueda. Feliz y maravilloso día.